Siempre imaginé que el día de mi boda sería el comienzo de la etapa más feliz de mi vida. Nunca pensé que también sería el día en que descubriría que el hombre al que amaba llevaba meses ocultándome la verdad. Y mucho menos imaginé que abandonaría el salón de bodas antes de convertirme en su esposa. Todo comenzó apenas 40 minutos antes de la ceremonia. 40 minutos que cambiaron absolutamente todo. Mi nombre es Camila Herrera. Tengo 31 años y soy arquitecta. Durante casi 4 años estuve comprometida con Nicolás Rivas, un abogado que, a los ojos de cualquiera, parecía el hombre perfecto. Educado, atento, trabajador, paciente, era de esas personas capaces de hacer sentir importante a cualquiera con solo escucharla. Cuando lo conocí en una conferencia sobre desarrollo urbano, jamás imaginé que terminaría enamorándome de él. Nuestra historia comenzó de forma sencilla, sin grandes gestos, sin promesas exageradas. Primero fueron cafés después del trabajo, luego cenas improvisadas, después viajes cortos los fines de semana, y, casi sin darme cuenta, Nicolás ya formaba parte de mi vida. Durante 4 años jamás encontré un motivo para desconfiar de él. Jamás. Mi padre había fallecido 3 años antes de la boda. Fue el golpe más duro que había recibido. Él había construido una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario desde cero. No era un empresario famoso, ni millonario, simplemente un hombre trabajador que dedicó su vida a levantar algo para su familia. Antes de morir dejó todo perfectamente organizado. Mi madre recibiría una parte, yo heredaría otra, y el resto permanecería dentro de la empresa para garantizar su funcionamiento. Nunca me interesó hacerme rica, solo quería conservar el esfuerzo de mi padre. Por eso seguí trabajando allí como arquitecta, no como dueña, sino como una empleada más. Nicolás siempre admiró esa forma de pensar. Al menos eso decía. Lo que más me gusta de ti es que nunca presumes lo que tienes. Recuerdo perfectamente una noche en la que me tomó la mano mientras caminábamos por un parque. Conocí personas que solo hablan de dinero. Tú nunca. Sonreí, porque el dinero nunca fue lo importante en mi casa. Mi padre siempre decía que el patrimonio sirve para vivir tranquilo, no para sentirse superior. Él besó mi frente. Ojalá todos pensaran igual. En ese momento le creí. Hoy sé que algunas personas dicen exactamente lo que uno necesita escuchar. Los preparativos de la boda duraron casi un año. Elegimos un salón rodeado de jardines. Nada extravagante, solo un lugar elegante y tranquilo. Queríamos una ceremonia íntima, con nuestras familias, nuestros amigos más cercanos, y las personas que realmente habían estado presentes durante nuestra relación. Cada detalle había sido elegido juntos. Las flores, la música, el menú, incluso, el color de las servilletas provocó una discusión divertida entre nosotros. Él quería tonos oscuros, yo prefería colores claros. Terminamos riéndonos porque ninguno recordaría las servilletas después de la boda. Era ese tipo de relación, o eso creía. La única persona con la que nunca logré sentirme completamente cómoda era Eduardo Rivas, el padre de Nicolás. Siempre fue amable conmigo, nunca levantó la voz, nunca me trató mal, pero había algo en su manera de observar a las personas que me inquietaba. Era un hombre de pocas palabras, muy correcto, demasiado correcto. Cuando hablaba, parecía medir cada frase antes de pronunciarla. Mi madre solía decirme, no me termina de convencer ese señor. Yo respondía, es serio, nada más. Ella insistía, no, una cosa es ser serio, otra muy distinta es hacerte sentir que siempre está calculando algo. Nunca le di demasiada importancia. Pensé que eran diferencias de personalidad. La mañana de la boda comenzó exactamente como la había imaginado cientos de veces. Me desperté antes de que sonara la alarma. Apenas había dormido 4 horas. Los nervios no me dejaron descansar. Miré por la ventana del hotel donde pasaríamos las últimas horas antes de la ceremonia. El cielo estaba completamente despejado. El clima era perfecto. Recuerdo haber pensado, mi papá habría estado feliz viendo este día. Aquello me hizo sonreír.
y también llorar un poco. Mi madre llegó a la habitación poco después de las 9. Traía café, y esa expresión que solo tienen las madres cuando intentan ser fuertes para que sus hijos no se derrumben. ¿Cómo amaneció la novia? Sonreí. Creo que todavía no me lo creo. Ella acomodó un mechón de mi cabello detrás de la oreja. Tu padre estaría muy orgulloso. Las lágrimas aparecieron otra vez. Nos abrazamos durante varios segundos. Sin decir nada, había abrazos que hablaban mucho más que cualquier discurso. Las horas pasaron entre maquillaje, fotografías y visitas de familiares. Todos sonreían, todos repetían que me veía hermosa. Yo intentaba disfrutar cada instante. Mientras tanto, al otro lado del salón, Nicolás se preparaba junto a sus amigos. De vez en cuando me enviaba mensajes. ¿Lista? No puedo esperar para verte entrar. Te amo, le respondía con la misma ilusión. Jamás habría imaginado que, mientras escribía esas palabras, él escondía un secreto capaz de destruir nuestra relación. Faltaban apenas 40 minutos para la ceremonia cuando la organizadora entró en la habitación. Camila, todo está listo. Los invitados ya comenzaron a llegar. Sentí un nudo en el estómago. Era real, después de tantos meses organizándolo. Había llegado el momento. Respiré profundamente, me puse de pie, tomé el vestido para dirigirme hacia la sala donde esperaría antes de caminar al altar. Fue entonces cuando noté que faltaba algo. Mi ramo, lo había dejado en la pequeña sala privada donde minutos antes nos habían tomado fotografías. Ahora vuelvo, solo olvidé el ramo. Nadie le dio importancia. La habitación estaba apenas a unos metros por un pasillo interior del salón. Caminé sola. El lugar estaba prácticamente vacío porque todos se encontraban acomodando a los invitados. El silencio contrastaba con la música que comenzaba a escucharse a lo lejos. Encontré el ramo sobre una mesa, lo tomé, y justo cuando iba a salir, escuché voces provenientes de la oficina contigua. La puerta estaba apenas entreabierta. Reconocí inmediatamente una de ellas. Era Nicolás. Sonreí. Pensé que estaría hablando con alguno de sus amigos. No tenía ninguna intención de detenerme, pero entonces escuché la otra voz. Era Eduardo, mi futuro suegro. Su tono era completamente distinto al habitual. Frío, autoritario. Escúchame bien, Nicolás. Ya estamos demasiado cerca para cometer un error. Me quedé inmóvil, no por curiosidad, sino porque había pronunciado aquellas palabras con una dureza que jamás le había escuchado. Después continuó, después de la ceremonia será demasiado tarde para que ella pueda arrepentirse. Sentí un escalofrío, no entendía a qué se refería. Guardé silencio, entonces escuché responder a Nicolás, con una tranquilidad que todavía hoy me cuesta olvidar. No te preocupes, Camila todavía cree que todo esto es por amor. Mi corazón dejó de latir por un instante. Quise convencerme de que había entendido mal, de que hablaban de otra cosa, pero Eduardo volvió a hablar, y cada palabra terminó de romper la imagen del hombre con el que estaba a punto de casarme. Perfecto, solo firma los documentos cuando termine la ceremonia. Después podremos empezar a solucionar nuestros problemas. Apreté con fuerza el ramo entre mis manos. No sabía qué documentos, no sabía qué problemas, pero una cosa estaba completamente clara. Había un plan, y yo era la única persona que no lo conocía. Durante unos segundos fui incapaz de moverme. Seguía sosteniendo el ramo entre las manos, pero ya no sentía el peso de las flores. Solo escuchaba mi respiración, rápida, desordenada. Mi primer impulso fue abrir la puerta y exigir una explicación. Entrar, mirar a Nicolás a los ojos, preguntarle qué significaban aquellas palabras. Pero había algo que me detuvo. Si salía de mi escondite en ese instante, solo obtendría una respuesta improvisada, una excusa, una mentira preparada en cuestión de segundos. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo antes de actuar. Permanecí completamente inmóvil. No me gusta correr este riesgo, continuó diciendo Eduardo con voz firme. Todo depende de que ella firme sin hacer preguntas. Mi respiración se aceleró.
¿Firmar qué? No recordaba que durante la ceremonia hubiera ningún documento pendiente. Todo el papeleo del matrimonio civil se había realizado semanas atrás. Nicolás respondió con un tono tranquilo, demasiado tranquilo. Ya revisé todo con el notario. Después de la ceremonia solo tendrá que firmar unos anexos. No se dará cuenta. Sentí un nudo en el estómago. ¿Anexos? ¿Anexos de qué? Eduardo soltó una leve risa. Siempre fue demasiado confiada. Ahí comprendí que estaban hablando de mí. No había ninguna duda. Mi cuerpo comenzó a temblar, no de miedo, de incredulidad. Jamás imaginé escuchar a mi futuro suegro referirse a mí de aquella manera, y mucho menos escuchar a Nicolás permanecer en silencio. Cuando todo esté firmado podremos negociar desde otra posición. La empresa de su padre vale mucho más de lo que ella imagina. Nicolás respondió en voz baja. Lo sé, pero prométeme que después de esto dejarás de presionarme. Aquella frase me desconcertó. No sonaba como un hombre orgulloso de un plan. Sonaba como alguien agotado, presionado. Aún así, nada justificaba lo que estaba haciendo. Escuché el sonido de unas sillas moviéndose. Temí que fueran a salir. Retrocedí unos pasos en silencio y me escondí detrás de una columna del pasillo. Segundos después la puerta se abrió. Eduardo salió primero. Llevaba el teléfono en una mano mientras daba instrucciones a alguien del salón. Parecía completamente tranquilo, como si no acabara de participar en una conversación capaz de destruir una boda. Detrás apareció Nicolás. Se pasó una mano por el rostro, suspiró profundamente. Durante un instante pareció preocupado, incluso culpable, pero volvió a sonreír en cuanto un amigo se acercó para felicitarlo. Vi cómo se alejaban por el pasillo. Esperé casi un minuto antes de salir de mi escondite. Las piernas apenas me sostenían. Regresé a la habitación donde me esperaban mi madre y mis amigas. Apenas crucé la puerta, todas comenzaron a sonreír. Ahí está la novia. Pensábamos que te habías perdido. Intenté sonreír. No sé si lo conseguí. Mi madre fue la primera en darse cuenta de que algo no estaba bien. Se acercó lentamente. Camila, ¿qué pasó? Negué con la cabeza. Nada, solo estoy un poco nerviosa. Ella me observó durante varios segundos. Me conocía demasiado bien. Sabía que estaba mintiendo, pero no insistió. La organizadora entró nuevamente. 15 minutos. En 15 minutos comenzamos. Todo el mundo empezó a moverse otra vez. Retocar maquillaje, acomodar el vestido, revisar el velo. Yo apenas escuchaba. Las palabras de Nicolás seguían repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Camila todavía cree que todo esto es por amor. ¿Qué significaba realmente? Todo, nuestra relación, el compromiso, la boda. Entonces recordé algo que hasta ese momento me había parecido insignificante. 3 meses antes, Nicolás había insistido en que visitáramos juntos a un notario. Me explicó que quería dejar organizados algunos asuntos antes del matrimonio. Según él, era un simple trámite relacionado con futuras inversiones y la compra de una vivienda. Aquella tarde firmé varios documentos. Los leí por encima, confiaba plenamente en él. Cuando terminé de firmar, el notario comentó: después del matrimonio será necesario completar unos anexos. Nicolás respondió enseguida: no hay problema, volveremos. En aquel momento no presté atención. Ahora esas palabras cobraban un significado completamente distinto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Serían esos los documentos de los que acababan de hablar? Necesitaba respuestas, y solo conocía a una persona capaz de orientarme en tan poco tiempo. Tomé el teléfono, salí discretamente al balcón del salón. Busqué un nombre entre mis contactos: Laura Benítez, mi mejor amiga desde la universidad, y, además, abogada especializada en derecho societario. Contestó al segundo tono: la futura esposa. ¿Ya llegó el gran momento? Respiré profundamente. Laura, necesito hacerte una pregunta. Es urgente. Mi tono hizo que dejara de bromear inmediatamente. ¿Qué ocurre? Miré alrededor para asegurarme de que nadie pudiera escucharme. Si una persona hereda parte de una empresa, el matrimonio,
¿Puede cambiar algo respecto al control o la administración? Hubo unos segundos de silencio. Después respondió, depende de cómo esté redactada la herencia, depende del régimen matrimonial, y depende de muchos otros factores. ¿Por qué preguntas eso? Tragué saliva, no sabía cuánto debía contarle. Finalmente respondí, porque creo que estoy a punto de cometer el peor error de mi vida. Laura guardó silencio unos instantes. Después habló con una seriedad que pocas veces le había escuchado. Camila, respóndeme solo con un sí o un no. ¿Ya firmaste todos los documentos relacionados con tu patrimonio? Pensé unos segundos. No estoy segura. Ella respiró hondo. Eso ya es un problema, porque nadie debería firmar algo sin estar completamente seguro de lo que contiene. Miré el reloj. Faltaban apenas 10 minutos para la ceremonia. Sentía que el tiempo se escapaba entre mis manos. Laura, necesito que vengas. Ahora mismo. Ella respondió sin dudar. Estoy a 15 minutos del salón. Salgo inmediatamente. No firmes absolutamente nada hasta que hablemos. ¿Me escuchaste? Sí, prométemelo. Cerré los ojos. Mientras dentro del salón comenzaba a sonar la música anunciando que todo estaba listo para la boda. Respondí con un hilo de voz. Te lo prometo, y en ese instante comprendí que, por primera vez desde que conocía a Nicolás, ya no estaba esperando convertirme en su esposa, estaba intentando descubrir quién era realmente el hombre con el que estaba a punto de casarme. Nunca 10 minutos me parecieron tan largos, y, al mismo tiempo, tan cortos. Mientras todos pensaban que la novia estaba viviendo los nervios normales antes de caminar hacia el altar, yo sentía que el suelo se había abierto bajo mis pies. No podía llorar, no podía gritar, no podía salir corriendo sin saber exactamente qué estaba ocurriendo. Si Nicolás realmente me había engañado durante 4 años, necesitaba estar completamente segura antes de destruir nuestras vidas frente a más de 150 invitados. Respiré hondo, y esperé a Laura. 5 minutos después mi teléfono vibró. Estoy en la entrada de servicio. ¿Dónde estás? Salí discretamente por un pasillo lateral para evitar a los invitados. Cuando la sexta bajar del automóvil, comprendió inmediatamente que aquello no era un simple ataque de nervios. Ni siquiera me saludó con un abrazo, solo preguntó, ¿qué pasó? Miré alrededor para asegurarme de que nadie pudiera escucharnos. Después le conté absolutamente todo, desde la conversación que había escuchado entre Nicolás y Eduardo, hasta la mención de unos documentos que debía firmar después de la ceremonia. Laura no me interrumpió una sola vez, solo escuchó. Cuando terminé, permaneció unos segundos en silencio. Finalmente preguntó, ¿conservas la carpeta de la herencia de tu padre? Asentí. Está en mi casa. No, la que utilizó el notario hace unos meses. Pensé unos segundos. Entonces recordé algo. Sí, traje una copia. Mi madre insistió en guardar todos los documentos importantes dentro de una maleta por cualquier emergencia. Está en la habitación. Laura respiró con alivio. Perfecto, vamos. Entramos nuevamente al hotel procurando que nadie nos viera. Las damas de honor estaban ocupadas recibiendo instrucciones de la organizadora. Nadie prestó atención a que Laura y yo desapareciéramos durante unos minutos. Abrí rápidamente la maleta. Comencé a sacar carpetas, contratos, facturas, papeles del salón, hasta encontrar un archivador azul con el nombre de mi padre escrito en la portada. Laura lo tomó inmediatamente, se sentó frente a la mesa, y empezó a revisar hoja por hoja. Su velocidad para leer siempre me impresionó, mientras yo apenas entendía los títulos de los documentos. Ella parecía analizar cada cláusula en cuestión de segundos. El silencio dentro de la habitación era insoportable. Solo se escuchaba el pasar de las hojas. Después de casi 10 minutos, Laura levantó la vista. Su expresión había cambiado por completo. Camila, creo que ya entiendo todo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué encontraste? Giró el documento hacia mí. Señaló una cláusula marcada con resaltador amarillo. ¿Recuerdas haber leído esto? Negué lentamente.
No, ella comenzó a explicarme con calma. Tu padre dejó la empresa protegida para evitar que cualquier persona pudiera tomar decisiones importantes sin la aprobación de los demás socios. Asentí, eso sí lo recordaba. Él siempre hablaba de proteger el esfuerzo de toda la familia. Laura continuó, pero existe una excepción. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cuál? Si contraes matrimonio sin establecer previamente un régimen de separación patrimonial específico, tu cónyuge adquiere determinados derechos de representación en asuntos administrativos. No significa que pase a ser dueño de la empresa, pero si obtiene participación en decisiones estratégicas mientras el matrimonio esté vigente. Me quedé completamente inmóvil. ¿Eso es normal? Laura hizo un gesto de duda. No es frecuente, pero tampoco es ilegal. Depende de cómo haya sido redactado el protocolo familiar. Tu padre seguramente nunca imaginó que alguien intentaría aprovechar esa cláusula. Sentí que el aire me faltaba. Todo comenzaba a encajar. Espera, ¿eso quiere decir que Nicolás? Laura no respondió inmediatamente. Cerró lentamente la carpeta. Quiere decir que casarse contigo le otorgaría derechos que hoy no tiene. Eso no demuestra, por sí solo, que su relación haya sido una mentira, pero sí explica por qué alguien insistiría tanto en que firmaras documentos adicionales después de la ceremonia. Mi mente empezó a recordar situaciones que durante años consideré normales, pequeños detalles, comentarios, conversaciones, como piezas de un rompecabezas que, de repente, encontraban su lugar. Recordé la primera vez que Eduardo visitó la empresa de mi padre. Había ocurrido apenas 6 meses después de que Nicolás y yo empezáramos a salir. En aquel momento pensé que simplemente quería conocer el lugar donde trabajaba. Ahora lo veía de otra manera. Había hecho demasiadas preguntas. No sobre mí, sobre la empresa, sobre los contratos, sobre los proyectos futuros, sobre quién tomaba realmente las decisiones. En ese momento me pareció simple curiosidad. Ahora, ya no estaba tan segura. También recordé una cena familiar ocurrida casi un año atrás. Eduardo había levantado su copa y, sonriendo, dijo, «Qué tranquilidad da saber que dos familias trabajadoras pronto estarán unidas». Todos brindamos. Yo también. Pensé que hablaba del matrimonio. Hoy entendía que quizás nunca se refería únicamente a eso. Laura seguía revisando algunos anexos. De pronto encontró un documento separado del resto. Frunció el ceño. Esto sí es extraño. Me acerqué. Era una copia de la solicitud que habíamos firmado meses atrás en la notaría. No parecía importante, hasta que Laura señaló un espacio en blanco. Aquí falta un anexo. ¿Qué significa? Que este documento hace referencia a otro que no está dentro del expediente. Mi respiración volvió a acelerarse. ¿Puede ser el que quieren hacerme firmar hoy? Laura asintió lentamente. Es muy probable. En ese momento alguien golpeó la puerta. Las dos nos sobresaltamos. Era la organizadora. Camila, todos están listos. Solo faltas tú. Miré el reloj. La ceremonia debía comenzar en menos de 5 minutos. Laura esperó a que la mujer se alejara antes de hablar nuevamente. Escúchame muy bien. No puedo asegurarte que Nicolás empezara la relación contigo por interés. No tengo pruebas de eso, pero sí puedo decirte algo con absoluta certeza. Si después de la ceremonia intentan hacerte firmar cualquier documento, no lo hagas, bajo ninguna circunstancia. Asentí lentamente, pero había algo que todavía necesitaba saber. Algo mucho más importante que cualquier contrato. Miré a Laura, y si realmente me ama, ella guardó silencio unos segundos. Después respondió con una serenidad que jamás olvidaré. Camila, una persona puede enamorarse de verdad, pero el día que decide ocultarte algo tan importante como esto, también decide que ya no confía en el amor para construir una vida contigo. Prefiere hacerlo sobre una mentira, y ningún matrimonio debería empezar así. Sentí que las lágrimas comenzaban a caer, no porque acabara de perder una boda, sino porque empezaba a aceptar que quizá había perdido algo mucho más grande, la imagen del hombre del que me había enamorado. Entonces ocurrió algo completamente inesperado.
Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nicolás. Solo decía: ¿dónde estás? Mi padre empieza a ponerse nervioso. Recuerda que cuando termine la ceremonia tenemos que pasar primero por la sala privada antes de saludar a los invitados. Debajo del mensaje había otro: no olvides que allí firmaremos los documentos que nos explicó el notario. Miré la pantalla, después miré a Laura. Ninguna de las dos dijo una palabra. Ya no hacía falta. Acabábamos de confirmar que la conversación que escuché detrás de aquella puerta no había sido un malentendido. Durante unos segundos me quedé mirando la pantalla del teléfono sin decir una sola palabra. No necesitaba más pruebas. El mensaje de Nicolás confirmaba exactamente lo que había escuchado detrás de aquella puerta. No solo existían unos documentos, ya estaba previsto que los firmara inmediatamente después de la ceremonia. Y lo más inquietante era otra frase: mi padre empieza a ponerse nervioso. No decía: estoy nervioso. Decía: mi padre empieza a ponerse nervioso. Como si toda aquella boda ya no fuera únicamente nuestra, como si alguien más estuviera esperando un resultado. Laura tomó el teléfono de mis manos y volvió a leer el mensaje. Después levantó lentamente la vista. Camila, todavía puedes detener esto. Miré el vestido, el ramo, el velo, todo aquello con lo que había soñado durante un año, y, por primera vez, sentí que ninguna de esas cosas tenía importancia. Lo único importante era descubrir hasta dónde llegaba la verdad. No voy a salir corriendo. Laura frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente. Quiero escucharlo. Quiero darle la oportunidad de decirme la verdad por voluntad propia. Si realmente está arrepentido, si todavía queda algo del hombre del que me enamoré, voy a darle una última oportunidad. Laura permaneció en silencio unos segundos. Finalmente asintió. Entonces no hables delante de todo el mundo. Llévalo a un lugar privado y pregúntale directamente. Pero, Camila, si vuelve a mentir, no dudes, porque ya no estarás salvando una boda, estarás salvando tu vida. La organizadora volvió a llamar a la puerta. Esta vez sonreía con esa mezcla de emoción y ansiedad propia de quien coordina una ceremonia. Camila, todos los invitados están esperando. Tu madre ya está lista. ¿Podemos comenzar? Respiré profundamente. Necesito 5 minutos más. Solo 5. Ella dudó. Miró el reloj. No podemos retrasarnos mucho. Los invitados ya están sentados. Asentí. Lo sé. Te prometo que bajaré enseguida. Cuando cerró la puerta, miré a Laura. Quédate cerca. Si en algún momento necesito que intervengas, quiero que estés aquí. Ella respondió sin dudar. No me voy a mover. Salí al pasillo. El salón estaba completamente distinto al de unos minutos antes. La música comenzaba a sonar. Los invitados hablaban en voz baja. Los fotógrafos corrían de un lado a otro. Todo parecía perfecto. Y, sin embargo, yo sentía que caminaba dentro de una mentira cuidadosamente preparada. Vi a uno de los padrinos. ¿Has visto a Nicolás? Está en la biblioteca privada del salón, con su padre. Otra vez, sentí un escalofrío. Sin decir nada seguí caminando. La biblioteca era una pequeña sala utilizada normalmente para reuniones privadas. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Respiré hondo, levanté la mano y golpeé 2 veces. Escuché pasos. La puerta se abrió lentamente. Nicolás apareció sonriendo, pero la sonrisa desapareció apenas me vio. Camila, ¿qué haces aquí? Intentó besarme. Retrocedí un paso. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Pasó algo? Miré por encima de su hombro. Eduardo seguía dentro de la habitación, de pie, junto a una mesa. Sobre ella había una carpeta negra, exactamente igual a la que utilizaban los notarios. Sentí un vacío en el estómago. Necesito hablar contigo. A solas. Nicolás miró a su padre. Eduardo intervino con total tranquilidad. Yo puedo esperar afuera. Por primera vez desde que lo conocía, su voz sonó incómoda, como si también comprendiera que algo había cambiado. Salió de la sala sin mirarme. Cuando la puerta se cerró,
El silencio se volvió insoportable. Nicolás intentó acercarse otra vez. ¿Qué ocurre? Pareces muy nerviosa. Lo observé durante varios segundos. Intentaba encontrar en su rostro al hombre del que me había enamorado. No sabía si seguía allí, o si nunca había existido. Finalmente hice una sola pregunta. ¿Por qué tengo que firmar documentos después de la boda? Su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Solo fueron 2 segundos, pero bastaron. Después sonrió, una sonrisa forzada. ¿Qué documentos? Sentí un dolor profundo, no por la respuesta, sino porque había elegido mentir. Otra vez, los documentos que están dentro de esa carpeta. Se giró lentamente hacia la mesa, después volvió a mirarme. Eso, no es importante, solo unos papeles relacionados con la empresa. Mi respiración se aceleró. ¿Qué empresa? La nuestra, respondió demasiado rápido, como si llevara la respuesta preparada. Negué con la cabeza. Todavía no existe una empresa nuestra. Existe la empresa que heredé de mi padre, y quiero saber exactamente qué pretendes que firme. Nicolás empezó a perder la calma. Camila, no es el momento para hablar de esto. Los invitados están esperando. Después de la ceremonia lo hablamos tranquilamente. Di un paso hacia él. No, ahora, porque hace 20 minutos escuché una conversación entre tú y tu padre. El color desapareció de su rostro. No intentó disimular. No preguntó cuál conversación. Simplemente comprendió que lo sabía. Escuché, cuando él dijo que, después de la boda, ya sería demasiado tarde para que pudiera arrepentirme. Vi cómo bajaba lentamente la mirada. Continué hablando. También escuché cuando dijiste que yo todavía creía que todo esto era por amor. El silencio volvió a llenar la habitación. Nunca había visto a Nicolás tan nervioso. Se llevó ambas manos al rostro. Respiró profundamente, y durante unos segundos pensé que, por fin, iba a decir la verdad. Camila, todo esto es mucho más complicado de lo que parece. Aquella frase terminó de romper algo dentro de mí, porque no era una explicación, era otra forma de evitar la verdad. Entonces explícamelo. Levantó la vista, los ojos comenzaban a humedecerse. Mi padre descubrió hace casi un año que su empresa estaba prácticamente quebrada. Los bancos dejaron de concedernos crédito. Teníamos demandas, deudas. Todo se estaba viniendo abajo. Guardé silencio. Él continuó. Entonces uno de nuestros asesores encontró la cláusula relacionada con la empresa de tu padre. Sentí un escalofrío. ¿Y qué pasó después? Tardó varios segundos en responder. Demasiados. Finalmente dijo la frase que jamás olvidaré. Mi padre me pidió que no cancelara la boda, aunque ya supiera lo de la cláusula. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Todavía había una última pregunta, la más importante de todas, la que llevaba 4 años esperando una respuesta sincera. Lo miré directamente a los ojos, y pregunté, casi en un susurro, dime una sola cosa, Nicolás. Cuando empezaste a salir conmigo, ¿ya sabías quién era mi padre? Él cerró los ojos, y ese silencio valió mucho más que cualquier respuesta. El silencio se hizo tan pesado que podía escuchar el murmullo lejano de los invitados al otro lado de la puerta. Nicolás seguía con los ojos cerrados. No necesitaba responder. Yo ya había entendido, pero necesitaba oírlo de su propia voz, porque una parte de mí, la parte que todavía recordaba nuestros viajes, nuestras risas y todas las promesas que habíamos hecho, seguía buscando una razón para creer que todo aquello tenía una explicación. Esperé 5 segundos, 10. Finalmente abrió los ojos. Ya no había forma de escapar. Sir, su voz apenas era un susurro. Sabía quién era tu padre. Sentí un vacío inmenso, pero no lloré. Las lágrimas se habían quedado atrás. En algún momento entre aquella conversación detrás de la puerta y los documentos que Laura acababa de revisar. Ahora solo quería la verdad, toda. ¿Y te acercaste a mí por eso? Nicolás negó rápidamente con la cabeza. No, al principio no, te lo juro. Nos conocimos en aquella conferencia porque realmente me llamaste la atención. Recuerdo que discutías con un ingeniero sobre un proyecto de viviendas sociales. Pensé,
Por fin alguien que defiende sus ideas sin levantar la voz. Sonreí con tristeza. Yo también recordaba ese día. Habíamos discutido durante casi una hora sobre urbanismo. Después terminamos tomando café. Nunca habría imaginado que esa conversación terminaría 4 años después en una sala de bodas. Entonces, ¿en qué momento cambió todo? Nicolás bajó nuevamente la mirada. Hace casi un año, mi padre descubrió la situación de la empresa. Los bancos dejaron de refinanciarnos. Los proveedores empezaron a exigir pagos inmediatos. Yo quería vender parte del negocio, reducir gastos, buscar inversionistas, pero él se negó. Decía que sería una humillación. Se pasó una mano por el rostro. Parecía agotado, como si llevara meses cargando un peso demasiado grande. Una noche llegó a mi casa con unos documentos. Me preguntó si recordaba exactamente cómo estaba organizada la empresa de tu padre. Le dije que sí. Entonces me mostró esa cláusula. Sentí un escalofrío. Cada palabra confirmaba lo que Laura había sospechado. ¿Y qué te pidió? Nicolás tardó varios segundos en responder. Que acelerara la boda. La habitación volvió a quedar en silencio. Él continuó. Yo le dije que estaba loco, que jamás haría algo así. Discutimos durante horas. Pensé que todo terminaría ahí, pero no fue así. Cada semana volvía a insistir. Cada semana encontraba una razón diferente, que después podríamos arreglar las cosas, que nadie saldría perjudicado, que solo necesitábamos estabilizar la empresa y luego todo volvería a la normalidad. Lo escuchaba sin apartar la mirada. Había arrepentimiento en su voz, pero también había una realidad imposible de ignorar. Había obedecido, y tú aceptaste. Él asintió lentamente. Sir, ¿por qué? Su respuesta llegó casi de inmediato. Porque tenía miedo. Aquellas palabras me sorprendieron. Esperaba orgullo, esperaba ambición, no miedo. Toda mi vida hice lo que mi padre esperaba de mí, la carrera que estudié, el despacho donde trabajé, las personas con las que debía relacionarme. Siempre encontraba la forma de convencerme de que era lo correcto. Cuando empezó a hablar de la cláusula, seguí diciéndole que no, pero un día me preguntó algo que todavía me avergüenza recordar. Hizo una pausa, después continuó, me dijo: ¿prefieres salvar el orgullo de una mujer o salvar el trabajo de más de 80 empleados? Guardé silencio. Era una manipulación cruel, pero seguía siendo una manipulación, no una obligación. ¿Y realmente creíste que mentirme era la solución? Nicolás negó lentamente. No, solo fui aplazando el momento de contártelo. Cada semana pensaba, después de la boda se lo explicaré. Cuando resolvamos el problema se lo diré. Cuando todo pase entenderá por qué lo hice. Una lágrima cayó por su mejilla, pero cuanto más esperaba, más imposible se volvía decir la verdad. Respiré profundamente. Había una pregunta que todavía necesitaba hacer, la más importante de todas. Respóndeme con total sinceridad. Si tu padre nunca hubiera descubierto esa cláusula, ¿hoy estarías casándote conmigo exactamente igual? Esta vez no dudó. Me miró directamente a los ojos. Sir, y esa respuesta fue la que más me dolió, porque la creí. Después de escuchar durante tantos minutos, comprendí que Nicolás sí me había amado, pero había hecho algo terrible. Había permitido que el miedo fuera más fuerte que el amor. Y eso también era una traición. Miré el reloj. La ceremonia llevaba casi 20 minutos de retraso. Seguramente los invitados comenzaban a preguntarse qué estaba ocurriendo. Mi madre debía estar preocupada. Respiré profundamente. Tomé una decisión. Voy a salir. Nicolás levantó la vista. ¿Qué significa eso? ¿Qué necesito terminar esto? Él dio un paso hacia mí. Camila, todavía podemos hablar. Cancelar los documentos. Olvidarnos de todo, empezar de nuevo. Negué lentamente. No, porque el problema nunca fueron esos documentos. El problema es que estuviste dispuesto a construir nuestro matrimonio sobre una mentira, y yo no quiero vivir preguntándome cuál será la próxima. En ese momento alguien golpeó la puerta. Era Eduardo. Su voz sonó desde el otro lado. ¿Qué ocurre? La ceremonia no puede esperar más. Nicolás no respondió.
Fui yo quien abrió la puerta. Eduardo sonrió automáticamente al verme. Perfecto, todo el mundo. No pudo terminar la frase. Debió notar mi expresión. Su sonrisa desapareció. ¿Sucede algo? Lo miré fijamente. Sí, sucede que ya sé por qué tenían tanto interés en que esta boda se celebrara. Por primera vez vi a Eduardo perder la compostura. Solo fue un instante, pero suficiente para comprender que también sabía que todo había terminado. Intentó mantener la calma. Camila, creo que alguien te ha confundido. Negué con firmeza. No, los escuché, y además ya revisé todos los documentos. No necesito que me expliquen nada más. Eduardo cambió completamente el tono. Ya no sonaba amable. Piensa bien lo que vas a hacer. Hay más de 150 personas esperando. Tu familia, tus amigos, la prensa local. ¿De verdad vas a hacer un escándalo? Aquellas palabras terminaron de convencerme. Ni una sola disculpa, ni una sola muestra de arrepentimiento. Solo le preocupaba la imagen. Respiré profundamente, lo miré a los ojos, y respondí con absoluta tranquilidad. No voy a hacer un escándalo, voy a decir la verdad. Tomé el ramo entre mis manos. Acomodé el vestido, abrí lentamente la puerta que conducía al salón principal. La música seguía sonando. Todos los invitados se pusieron de pie al verme aparecer. Pensaban que, por fin, había llegado la novia. No imaginaban que estaban a punto de presenciar una boda que jamás llegaría a celebrarse. Los primeros acordes de la marcha nupcial seguían sonando cuando aparecí al final del pasillo. Los invitados se pusieron de pie de inmediato. Algunos comenzaron a sonreír, otros levantaron sus teléfonos para grabar el momento. Todo parecía exactamente igual a cualquier boda, excepto por un detalle. Yo no estaba mirando el altar. Estaba mirando a las personas que habían compartido conmigo los últimos 4 años. Mi madre, mis tíos, mis amigos, los compañeros de trabajo que habían viajado desde otras ciudades. Todos habían dejado parte de su tiempo para acompañarnos en el que debía ser el día más feliz de nuestras vidas. Y yo estaba a punto de decirles que aquella boda nunca iba a celebrarse. Comencé a caminar. Lentamente, el vestido rozaba el suelo con cada paso. La música continuaba. Los fotógrafos tomaban imágenes sin detenerse. Nicolás salió unos segundos después. Se colocó frente al altar. Intentó sonreír, pero yo conocía demasiado bien su expresión. Estaba completamente descompuesto. Su padre permanecía sentado en la primera fila, con las manos entrelazadas, mirándome fijamente, como si todavía esperara que cambiara de opinión. Llegué hasta el inicio del altar. El maestro de ceremonia sonrió. Bienvenidos. Levanté una mano. Un momento. Por favor. Toda la música se detuvo. Los invitados comenzaron a mirarse entre ellos. El silencio fue absoluto. El maestro de ceremonia me observó confundido. ¿Ocurre algo? Asentí. Sí, y antes de continuar con esta ceremonia, necesito decir unas palabras. Algunos pensaron que sería un discurso romántico. Vi varias sonrisas entre los invitados. Incluso alguien comenzó a aplaudir, pero esas sonrisas desaparecieron apenas escucharon mi voz, porque no sonaba emocionada, sonaba serena, muy serena, y, a veces, la calma asusta más que los gritos. Miré primero a mi madre, después a los amigos de Nicolás. Finalmente giré hacia los invitados. Quiero pedirles disculpas. Sé que muchos viajaron durante horas para acompañarnos. Sé que hoy debería ser un día de celebración, y precisamente por respeto a todos ustedes, no puedo continuar fingiendo que todo está bien. El murmullo comenzó a recorrer el salón. Nicolás dio un paso hacia mí. Camila, por favor, lo interrumpí sin levantar la voz. No, hoy ya escuché demasiadas mentiras. No voy a escuchar una más. Giré lentamente hacia él. Nunca olvidaré su rostro. No era el de un hombre enojado. Era el de alguien que comprendía que acababa de perder todo. Hace menos de una hora escuché por accidente una conversación entre Nicolás y su padre. Escuché cómo hablaban de unos documentos que debía firmar después de la boda. Escuché cómo decían que, una vez casados,
Ya sería demasiado tarde para que pudiera arrepentirme. El salón quedó completamente en silencio. Algunas personas comenzaron a negar con la cabeza, otras miraban a Eduardo buscando una explicación. Continué hablando. También descubrí que existía una cláusula relacionada con la empresa que heredé de mi padre, una cláusula que beneficiaría directamente a mi futuro esposo después del matrimonio. Yo no conocía esa información, pero ellos sí, y decidieron ocultármela. No estaba acusando a nadie de un delito, no necesitaba hacerlo. La traición no siempre es ilegal, pero sigue siendo una traición. Eduardo se puso de pie, intentó intervenir. Eso no es exactamente así. Lo miré. Quiere negar que hace menos de una hora le dijo a su hijo que, después de la boda, yo ya no podría arrepentirme. No respondió, solo permaneció inmóvil. Su silencio volvió a responder por él. Nicolás dio 2 pasos hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Camila, por favor, déjame explicarlo delante de todos. Negué lentamente. No, porque ya me lo explicaste, y lo entendí perfectamente. No fue un error, fue una decisión. Elegiste callar, elegiste que yo llegara hasta este altar sin conocer toda la verdad. Eso fue lo que destruyó esta boda, no los documentos, no tu padre, tus decisiones. Mi madre lloraba en silencio desde la primera fila. Nunca la había visto así. Quise abrazarla, pero primero necesitaba terminar. Respiré profundamente, y miré nuevamente a todos los presentes. Quiero que sepan algo, no cancelo esta boda porque dejé de creer en el amor. La cancelo porque el amor nunca puede construirse sobre el engaño. Y si hoy camino hacia ese altar sabiendo lo que sé, la primera persona a la que traicionaría sería a mí misma. Nadie aplaudió, nadie habló. Era un silencio profundo, pesado, el tipo de silencio que aparece cuando todos comprenden que están presenciando algo que jamás olvidarán. Me acerqué lentamente hasta Nicolás. Quedamos frente a frente, apenas unos centímetros nos separaban. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Después él habló, muy despacio. Te amo. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que probablemente estaba diciendo la verdad. Pero también sabía otra cosa. El amor, por sí solo, no arregla una mentira. Lo miré directamente a los ojos. Quizás sí me amaste, pero cuando tuviste que elegir entre proteger nuestra relación o proteger el plan de tu padre, no me elegiste a mí, y eso es algo que nunca voy a olvidar. Le quité lentamente el anillo de compromiso, lo sostuve unos segundos entre mis dedos. No lo lancé, no hice una escena, simplemente lo coloqué sobre una pequeña mesa junto al altar. Espero que algún día encuentres el valor para tomar tus propias decisiones, no las de alguien más, porque mientras sigas viviendo para cumplir las expectativas de otros, nunca vas a construir una vida que realmente sea tuya. Me giré, bajé lentamente los escalones. Mi madre corrió hacia mí, nos abrazamos con fuerza, no hizo preguntas, no era necesario, solo dijo una frase al oído: estoy orgullosa de ti, y, por primera vez en toda la tarde, lloré, no de tristeza, sino de alivio. Los meses siguientes fueron difíciles. Hubo comentarios, rumores, personas que decían que había exagerado, otras aseguraban que debía haber hablado todo en privado, pero también hubo muchas que entendieron mi decisión. Con el tiempo descubrí algo importante. Las personas siempre tendrán una opinión sobre la vida de los demás, pero serán ellas quienes regresen tranquilamente a sus casas. La única persona que tiene que vivir con las consecuencias de tus decisiones eres tú. Supe por conocidos que la empresa de Eduardo terminó entrando en un proceso de reestructuración. No desapareció, pero tuvieron que vender varios activos para mantenerse a flote. Nicolás dejó el despacho familiar unos meses después. Dicen que abrió una pequeña oficina por su cuenta. Nunca volví a verlo, y creo que fue lo mejor para ambos. Un año después, regresé al mismo jardín donde iba a celebrarse la ceremonia. No había bodas ese día, solo familias caminando entre los árboles. Me senté en una banca, cerré los ojos, y pensé en mi padre.
Él siempre decía que una decisión difícil tomada a tiempo puede evitar una vida entera de arrepentimientos. Ese día comprendí exactamente a qué se refería, porque cancelar una boda duele, pero casarte sabiendo que te ocultaron la verdad, habría dolido mucho más. Si esta historia dejó una enseñanza en mi vida, fue esta: no tengas miedo de cancelar un matrimonio si descubres una mentira antes de decir sí. Es mucho más doloroso vivir años con una duda que soportar un solo día de decepción. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Y recuerdan, a veces, la decisión más difícil no es llegar al altar, sino tener el valor de alejarte antes de pronunciar una promesa que ya nació rota. Y así termina esta historia, una historia que nos recuerda que el amor verdadero no necesita secretos, manipulaciones ni medias verdades para sobrevivir. Camila no dejó plantado a Nicolás por orgullo, por venganza o por dinero. Lo hizo porque entendió que una promesa hecha sobre una mentira nunca puede convertirse en la base de un matrimonio feliz. A veces, el acto de amor más grande no es quedarse, sino tener el valor de marcharse antes de perderse a uno mismo. Ahora quiero conocer tu opinión. Si tú hubieras estado en el lugar de Camila, después de escuchar aquella conversación y descubrir toda la verdad, ¿habrías cancelado la boda o le habrías dado una segunda oportunidad a Nicolás? Te leo en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias de traición, justicia, secretos y giros inesperados que publicamos cada semana. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.